saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida, tanto bien hace a nuestras almas. Concluimos nuestra sección de este estudio de la Biblia, de estos temas en 3 partes, y hemos estado viendo 3 milagros bien especiales acá en el libro de los Hechos. Este registro histórico por medio de la pluma inspirada de Lucas. Habíamos visto cómo Dios resucitó a Eutico de Troas, este joven que tras el largo discurso de Pablo se duerme y Dios lo resucitó. Así que no te duermas, hermano. Sigue el mensaje. Bien vimos cómo Dios, por medio de Pablo, el apóstol, liberta a una muchacha con espíritu de adivinación, cuando un milagro no conviene. Pero vemos que tras esa no conveniencia para algunos, claro que hubo beneficio para otros. Como una familia, no solo un carcelero, una familia fue salva. Hoy vamos a ver un milagro bien especial también, en donde ya el apóstol Pablo, habiendo terminado prácticamente sus viajes misioneros, toma una decisión de ir a Jerusalén, aún habiéndole advertido al Espíritu Santo a través de profetas que no le convenía. Como era un hombre de Dios aguerrido, un hombre de Dios de tomo y lomo, va a Jerusalén. Todo redunda en que finalmente es apresado y es llevado en su último viaje a Roma, donde ya se entiende claramente que el apóstol Pablo termina ya su carrera, sus últimas prisiones, y ya después de un tiempo viene el momento de que fue sacrificado. Le cortan la cabeza, dice la tradición. No, este relato es bien especial porque en el viaje a Roma, entendamos que dice, se demoraron meses, porque muchas veces tenían que viajar en barco. Viene una tempestad en el mar y viene un naufragio. Pablo tiene que, como náufrago, llegar a una isla junto a otros, se llama la isla de Malta, y es aquí donde ocurre un milagro. Miren, vamos a leer Hechos capítulo 28 desde el 1 al 10. Libro de los Hechos capítulo 28 desde el 1 al 10. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la injusticia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora con el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias
Amén. Vamos a meditar bajo el título: Cuando un milagro testifica. Cuando un milagro testifica. Aquí, ¿de qué va a testificar un milagro? Que en quien en primera instancia se realiza el milagro es un hombre de Dios. Los milagros en el tiempo del Señor Jesucristo fueron su credencial, fueron el testimonio de que Él era el Mesías. En San Juan 3, cuando Nicodemo interactúa con Él, dice: sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces. Y se lo reconocía al Señor Jesucristo. Quizás muchos no lo reconocieron como el Mesías, como el ungido de Jehová que venía a salvar. Y sí reconocían que venía de Dios, porque los milagros testificaban de que Dios estaba con él, aún sabiendo nosotros hoy por hoy la realidad que Él es Dios en carne. En el caso de los apóstoles, eran credenciales apostólicas. Cada milagro testificaba de quién realmente era quién en esta historia. Aquí se cumple como testimonio también una promesa dada por Cristo. Para decir que hay milagros que hablan mucho. Desde el silencio vocal se expresa el testimonio en base al acontecimiento mismo. Aquí el milagro grita fuerte que lo que prometió el Señor Jesucristo, y para nosotros escrito en la comisión, según San Marcos capítulo 16, que tomarán en sus manos serpientes y no le harán daño, con el apóstol Pablo se cumple. Ahora, pequeño paréntesis: no caer en las costumbres erróneas donde hay ciertos movimientos disque cristianos, pero son más sectarios, sobre todo en Estados Unidos. No sé cómo estará la realidad actual, pero hace algunos años, 10, 20 años atrás, era muy común que en ciertos lugares de Estados Unidos se practicaran los servicios al Señor, pero con demostración de siervos tomaban en sus manos serpientes en medio de los servicios y entraban en prácticamente situaciones estáticas, prácticamente en trance, y aparentemente no recibían daño alguno, hasta que una víbora, una serpiente cascabel, que son extremadamente venenosas, mordieron a un joven ministro, y ese joven ministro creyó supuestamente que Dios le iba a dar cobertura, negó el ir a el médico para que inocularan el antídoto contra el veneno de la cascabel, y fue un tema muy comentado en su momento que este hombre muere producto de las mordeduras de la serpiente cascabel. No podemos llegar a esos extremos. Esto es una promesa simbólica, pero en el caso del apóstol Pablo fue literal. Cuando dice que tomarán en sus manos serpientes, se refiere también al poder del Espíritu Santo y el dominio que tiene en nuestras vidas sobre el mundo espiritual. Pero acá sí fue literal. Es un caso único en el registro bíblico de un hombre de Dios del calibre del apóstol Pablo siendo mordido por una serpiente. Siendo mordido por una serpiente. Ahora, los naturales de la isla, obviamente eran gente pagana, esperaban de que Pablo cayese muerto, vale decir, sabían que la serpiente que lo mordió era una serpiente venenosa. Entonces aquí estaban a la expectativa, ¿en qué momento Pablo caía muerto e hinchado producto del veneno? Y también le atribuían esto no a la casualidad, sino a lo que algunos denominan el karma, el justo castigo en base a las acciones cometidas. Sí, este hombre tiene que haber matado a alguien, era un homicida que venía escapando, pero está recibiendo su justa paga. Y la justicia, para los griegos había todo tipo de deidades, incluso la justicia era un tipo de divinidad. La justicia, la divinidad llamada justicia, lo está alcanzando. No va a escapar de esta justicia.
Lo que estos hombres no sabían es que era un siervo de Dios, era un siervo del Dios Altísimo. Y el primer milagro va a abrir la puerta para muchos milagros. En el devocional anterior, donde un milagro no viene, por medio de un milagro hacia una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y a muchos les dolió el bolsillo, se abrió la puerta a la salvación de una familia completa a partir de un carcelero. Acá, a través de este tremendo milagro, los lugareños pensaron de que Pablo era un dios, y esto permitió la apertura también para la sanidad del padre del principal de la isla, del que gobernaba esa zona. Y Dios usa al apóstol Pablo para quitar la fiebre, la disentería. En aquellos tiempos habían ciertas fiebres que manifestaban enfermedades mortales. Una de ellas era la disentería, similar así al cólera, ese tipo de enfermedades que hoy por hoy tienen manejo clínico. Basta algunas inyecciones, basta algunos medicamentos y hoy por hoy esas enfermedades no son mortales, pero en aquellos tiempos muchas de estas, incluso la disentería, podía ser mortal. Entonces ahora, en base a este milagro que habla fuerte y testifica, un milagro como testimonio sobre la vida de Pablo, abre la puerta para que Dios se glorificara y sanara al padre de este hombre principal, a este gobernador de esta isla. Y a través de esto después Dios da testimonio en donde muchos que tenían necesidades, estaban enfermos, Dios usando al apóstol Pablo fueron sanados. ¿Y en qué termina esto? Que aquellos hombres donde estaba el varón de Dios con ellos, habiendo llegado en desespero después de un gran naufragio, de una tormenta terrible en el mar, estando ahí a la deriva aparentemente, con frío, mojados, angustiados, ahora son despedidos con honores, con también lo necesario para continuar el viaje hacia Roma. Entonces, vamos a tener tres conclusiones claves. Número uno, los milagros muchas veces son testimonio de quién es quién, Dios en sus siervos, y Dios cumpliendo su promesa de esta forma literal en este caso. Tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Han habido registros en que se han tomado bebidas mortales y tampoco ha habido daño. A veces hay quienes desean nuestro mal, pero el mal no nos toca. ¿Qué? ¿Tenemos algo especial? No. O sí, podría ser que sí. Lo único especial que tenemos no viene de nuestra propia naturaleza, viene del alto cielo, y lo único especial que tenemos y que vale más que todo es la presencia permanente del Espíritu Santo que da cobertura. Conclusión número 2. Una vez más vemos cómo Dios está en el control de todo. Tras este naufragio había mucha gente que necesitaba conocer del Evangelio y recibir beneficio de sanidad en medio de la necesidad. Cada tanto Dios, por medio de un milagro que parece que afecta al hombre de Dios o a la mujer de Dios, Dios se va a glorificar en aquellos que están muriendo sin esperanza. Número 3, que también es muy, pero muy importante, donde hay hombres de Dios genuinos, hasta los impíos reciben beneficio. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.